estadísticas que las autoridades estatales pues están por ahí, un día sí envían este reporte diario, otro día dan una rueda de prensa, pero que nos cuente Israel Santa Cruz cómo andan los números de COVID-19. Buenas tardes, adelante Isra. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, últimamente las cifras de COVID se realizan enviando, pues antes una especie de gráfica, únicamente hoy es una infografía la que se envía a los medios de comunicación y si bien ha variado en la última semana, han sido días complicados como lo señalan. Para hacer un recuento pequeño, la información que se ha emitido por parte del gobierno del estado, específicamente de la Secretaría de Salud de Nuevo León el día de hoy, es decir, los casos registrados el día de ayer, señalan en 1,300 nuevos casos de COVID, de los cuales 170 se encuentran en hospitalización y de los cuales 14 se encuentran en terapia intensiva. En cuanto al número de defunciones, son 2. Pero ha sido una semana complicada. Incluso apenas hace 2 días la cifra de nuevos casos era de 2,800, es decir, prácticamente hace 3 días la cifra era del doble. Incluso si nos podemos ir un poco más hacia atrás, la cifra más alta registrada en la última semana fue la reportada el 30 de junio, es decir, fue el día 1 de julio cuando se emitió esta información y en esa jornada se habían registrado 13,200 casos, con los cuales 123 se encontraban hospitalizados y 14 en terapia intensiva. Las defunciones habrían sido prácticamente las mismas que se reportaron el día de hoy, ocurridas el día de ayer, 2 defunciones, pero lo interesante es en la curva que se tiene en prácticamente la última semana. Por ejemplo, el día 27 de junio se registraron 892 casos, menos de 1,000, pero prácticamente en cuestión de horas al día siguiente se reportaron 2,600 casos. Prácticamente esta tendencia se mantuvo durante las jornadas. Al día siguiente, el día 29 de junio, se reportaron también 2,600 casos, al día siguiente, el día 30 de junio, 3,200 casos y poco a poco la tendencia fue a la baja con 2,800 casos para el día 1 de julio. Prácticamente la misma cantidad para el día 2 de este mes y poco a poco han ido reduciéndose hasta llegar a 2,000 casos reportados el día de ayer, pero ocurridos el día de antier, y al menos la última cifra que se tiene es de 1,300 casos. Es una semana en donde ha habido altibajos, si bien la tendencia parece ir a la baja, no podemos descuidarnos porque en apenas hace una cuestión de días en esta misma semana, la cifra incluso era prácticamente el triple de la registrada el día de hoy y esta situación puede también prolongarse y continuar prácticamente en cuestión de horas también. Israel, tú que andas circulando por las vialidades, por las plazas, también estos centros donde se reúne mucha gente, no me dejarás mentir, hay muchas personas que ya no utilizan el cubrebocas, ya no es obligatorio, sin embargo queda en la conciencia de cada uno. Además, las largas filas en las unidades drive-thru y en los centros Centinela, donde todavía se toman estas pruebas para detectar el COVID-19. Así es, de hecho realizábamos estas imágenes que observan ustedes en diversos puntos del área metropolitana. Observamos, hay mucha gente que utiliza el cubrebocas, hay incluso en espacios abiertos, hay otros que no, pero sobre todo hay ciertos puntos en donde todavía hay aglomeración de personas y es inevitable. La recomendación obviamente es no descuidar las medidas de prevención, utilizar el cubrebocas y uno de estos sitios son los que comenta Sandra, son en las paradas de camiones, el mismo transporte público y sobre todo también en las filas de los drive-thru es donde se alcanza a observar también personas con los síntomas que si bien hay algunos que tal vez no reciben el resultado positivo, hay muchos otros que sí y basta con ver las cifras que ha emitido el gobierno del estado a lo largo de esta semana y también lo interesante es lo que comentaban ustedes en que no hay una información precisa de a qué se debe este incremento de casos y cuáles van a ser las medidas si es que se optarán o simplemente se dejará a la decisión de cada uno de los habitantes del estado de Nuevo León. Bien, gracias Israel Santa Cruz por esta información y estaremos esperando a que la autoridad estatal brinde una rueda de prensa para que informe a la población sobre estas estadísticas. Gracias y buenas tardes. Claro que sí, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Sandra, pues cada quien también tiene que ser consciente, responsable con quién vive, si es población vulnerable, usted mismo si sabe que se va a meter a un lugar donde hay mucha gente y el virus está activo,
Mejor utilice su cubrebocas, cargue con su gel antibacterial y mantenga la sana distancia. Evite el contagio que como quiera, aunque a veces no nos lleve al hospital, Sandra, nos deja secuelas. En la respiración, se cae el cabello, a veces nos deja dolores musculares, en la garganta, quien pierde gusto y olfato a veces no lo recupera, sino hasta en 3 y 7 meses, así hay casos. Entonces hay que evitar a la gente que se le olvidan las cosas, también es verdad. Están saliendo algunos estudios que indican eso, pérdida de memoria y sobre todo, Dani, aprovechar la vacuna. En las estadísticas que presentan las autoridades, cada semana se encuentra muy bajo el nivel de las segundas y terceras dosis para todos los grupos de edad, sobre todo con los más jóvenes y también, bueno, para las vacunas, para los menores de edad. Observamos en muchas partes estuvieron bajos en los primeros días hasta que ya se enteraban qué vacuna era, que eran de varios municipios, ya se dejaban ir hasta estos centros de vacunación, pero hay que ser conscientes y aprovechar lo que está disponible hasta el momento, que son las vacunas. Y que ahora será en los centros de salud para que de verdad no lo deje pasar y lleve a sus niños y usted también que esté protegido frente al COVID.